Muy buenos días con todos ustedes, jóvenes que nos siguen y están pendientes de estos talleres. Solamente reconocer su interés por las cosas del Señor. Y bueno, esperamos que sea de bendición este taller también, como todos los demás que has escuchado y que vas a escuchar en estos días. Y el Señor quiere retarnos para tomar grandes decisiones, decisiones radicales para acercarnos a Él y hacer su voluntad. En esta mañana, bueno, quien te habla es el hermano Elvis de la Iglesia Bautista de la Gracia. Y voy a compartir de este taller que es un evangelismo personal. Ve a donde están. El Señor nos lleva a evangelizar y voy a compartirte en un momento algunas de las excusas que tenemos sobre no hay aquí evangelizar, no sé qué decir. Bueno, mi familia no me quiere escuchar y no sé quién más ir. Entonces vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 19, del verso 1 al 10, vemos la historia de un hombre rico, de un hombre que era jefe de los recaudadores de impuestos. Este hombre, obviamente, al tener ese oficio, no siempre actuaba de manera justa. Se había enriquecido de alguna manera como que no agradando a Dios. Su nombre era Zaqueo, pero él tenía, cuando se enteró que Jesús estaba yendo a Jericó, su ciudad de él estaba esperando, quería ver a Jesús. Entonces en el verso 2 dice, sucedió que un varón llamado Zaqueo, Lucas 19:2 dice que era jefe de los publicanos y rico. Era un hombre rico, dice, procuraba ver quién era Jesús. Tenía interés por él, pero no podía a causa de la multitud. Entonces, pues era, dice, pequeño de estatura, era pequeño, no podía. A veces hay gente que quiere buscar a Dios, quiere conocer a Dios, pero hay impedimentos. Eh, bueno, no debemos permitir que nada impida que nosotros hablemos del Evangelio. Entonces, verso 4 dice, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, pero había de pasar por allí, porque había de pasar por allí. Bueno, se subió. El 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. Y lo que continúa es muy interesante. Dice, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La palabra que quiero resaltar en este versículo es necesario. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Por qué nuestro Señor Jesús le dice esto a Zaqueo? Porque Él obviamente Él es Dios y Él sabe la necesidad que tiene Zaqueo. Tiene todo, tiene dinero, tiene bienes materiales, está muy cómodo y establecido, pero él tiene algo más importante que le falta algo y es necesario que Jesús vaya a su casa para compartirle lo que le falta. Entonces, aquí vemos el ejemplo de nuestro Señor, que Él está yendo a donde están. Él no está esperando que vengan. Él fue a Jericó, ¿sí? Porque Él sabía que había entre Zaqueo y muchas personas más que necesitaban del Evangelio. Entonces, en primer lugar debemos entender, joven, en esta mañana que el mundo tiene necesidad. Tus amigos jóvenes, compañeros de trabajo, la universidad, tu familia, tus hermanos, ellos tienen una necesidad. ¿Cuál es? La necesidad del Evangelio, de escuchar las buenas nuevas de salvación, del amor de Dios. Entonces Jesús sabía de que Zaqueo tenía una necesidad. Por eso le dijo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo descendió de prisa, le recibió, se arrepintió, recibió el Evangelio, recibió a Cristo en su corazón. Luego en el verso 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el Evangelio, ese es el mensaje del Evangelio, y el mundo tiene esa necesidad del Evangelio. Entonces, aquí vemos lo que Cristo Jesús vino a hacer. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchos de nuestros amigos viven una vida perdida. Tienen problemas con el alcohol, las drogas, la pornografía. O tal vez tú mismo conoces a gente muy cercana que está enredado en pecado, en malas cosas. Y tú sabes que tal vez pueden tener buenas cosas materiales entre sus amistades de ellos, pero les falta algo más necesario, más importante, que es el Evangelio. Necesitan a Cristo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, el mundo entero tiene una necesidad.
todas las personas tienen necesidad del Evangelio. Es cierto, tenemos necesidad de alimento, de pan y agua, bueno, de amar, de recibir amor, pero podemos estar bien de salud, podemos tenerlo todo, tú puedes estar bien, pero si no habríamos escuchado el Evangelio, seguiríamos perdidos. Es como no tener nada. En realidad, si no tenemos a Dios, nuestra vida es vacía. Y debes entender de que tus amigos están así. Tienen tal vez muchas cosas, pero no tienen el Evangelio. No tienen a Cristo en su corazón. Entonces, en primer lugar, quisiera que puedas apuntar para que lo recuerdes, que todas las personas tienen una necesidad. El mundo tiene la necesidad de escuchar el Evangelio. Saqueo, un hombre rico, pero quería ver a Jesús. Jesús le dijo que era necesario posar en su casa. Saqueo le recibió gozoso. Al igual que nuestro Señor, tú ve a dónde están. A veces hay la excusa de que, hermano, no, yo he intentado compartir el Evangelio. Yo sé que soy salvo, yo sé que Cristo cambió mi vida, pero quiero compartir mi fe. He tenido la intención de compartir mi fe, pero no me han querido escuchar. Mi familia es lo que más me ha rechazado, pensando que ellos me iban a escuchar, pero no quieren saber nada de la iglesia, de Dios. Mis amigos, peor, si hablo de Dios se van a burlar de mí. A veces solamente estoy con ellos, participo en sus bromas, pero si hablo de Dios o si intento no participar en malas cosas, entonces ellos me tachan y es un poco difícil, pero nuestro Señor nos manda a compartir el Evangelio. Y es cierto, va a haber muchas cosas, pero no debemos tener excusa, hermano, no sé quién más. Quisiera encontrar una persona que me pueda escuchar, que tenga hambre de Dios. Tú ve a dónde están, tú conoces muchas personas, tal vez los amigos que has intentado compartir no te escucharon en su momento, pero tal vez ahora ya sí, tal vez Dios se ha obrado en su corazón y te pueden escuchar. Entonces, ve a dónde están como nuestro Señor Jesús. Luego, en el libro de Juan, capítulo 4, del verso 3 al 5, también vemos otra historia muy interesante. Nuestro Señor Jesús fue a Samaria. La razón, Él sabía de que en este lugar también había necesidad. En realidad, en todo lugar hay necesidad. Entonces, va con sus discípulos a Samaria y estando de sed, bueno, va a un pozo para sacar agua, pero se encuentra con una mujer. En el verso 3 dice, salió de Judea y se fue, Juan 4:3, y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Otra vez encontramos la palabra necesario. ¿Por qué? Porque necesario nos habla de necesidad. Samaria también tenía necesidad de escuchar el Evangelio. Y Jesús fue a este lugar. Una vez más, vayamos a donde están ellos. Entonces, dice, era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Luego el 6, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, al mediodía. El verso 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad. 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Bueno, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero en el verso 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Nuestro Señor Jesús le está evangelizando, está compartiéndole las buenas noticias a esta mujer. Pero él fue a Samaria porque sabía que había necesidad, sabía de que se iba a encontrar con esta mujer y que tenía la necesidad de salvación. Entonces, fue a Samaria y se detuvo allí en un pozo para compartir a una mujer de esa agua viva, que en realidad Él es, Cristo es el agua viva. Y le habla de que si, el verso 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ese es el Evangelio, es nuestra fuente inagotable de amor, porque en él, si bebemos de él, entonces tenemos vida eterna. Y aquella persona que se ha arrepentido y ha recibido a Cristo en su corazón,
en realidad ha bebido de esta agua y tiene vida eterna. Los demás también tienen necesidad. Tú ya has bebido, ya has creído en Cristo, eres salvo. Y mira todas las cosas que Cristo ha hecho en tu vida. ¿De dónde te has sacado? ¿Cómo era tu manera de vivir? ¿Con qué luchabas? ¿Cuál era tu vida? ¿Tus planes? Pero ahora, ¿cómo es tu vida en Dios? Es distinto. Tenemos vida eterna, hay orden en nuestra vida, hay amor, servimos a Dios, hablamos de manera distinta, nos vestimos diferente. Entonces, también quiere Dios hacer esto con tus amigos, con tus compañeros. Y Dios nos ha comisionado para que nosotros vayamos a donde están ellos y llevarles este mensaje. Entonces, en segundo lugar, nosotros tenemos el mensaje que el mundo necesita. Estamos volviendo a hablar de necesidad. Todas las personas tienen una necesidad. Es cierto de que hay necesidad de alimento, de amar, la necesidad de estar seguro, pero lo más importante es la salvación. ¿Dónde va a pasar el resto de la eternidad de esa persona? Pero nosotros tenemos el mensaje y tú tienes, joven, que eres creyente, tú tienes el mensaje que el mundo necesita. Entonces, el apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, del verso 3 en adelante, nos va a exhortar y nos va a mostrar de que nosotros somos portadores de algo hermoso, de un tesoro que en realidad es nuestro Señor. Nos manda a que seamos sus embajadores aquí en la tierra. Entonces somos embajadores de Cristo por el mensaje que tenemos. 2 de Corintios entonces, capítulo 4, verso 3 en adelante. Entonces el apóstol Pablo está mostrando de que el ministro debe predicar el evangelio, de que tenemos el mensaje pero no lo compartimos. Muchas personas se pierden porque no han recibido el mensaje todavía. Entonces dice el verso 1, desde el verso 1 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿De qué ministerio está hablando? Del ministerio, de compartir el evangelio, y ya está hablando de somos portadores de este mensaje, ministerio. Dos. Antes bien renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso. El verso 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Aquí nos está mostrando de que hay personas que se pierden porque no han escuchado el mensaje. Está encubierto, porque lo tenemos nosotros y no lo compartimos. Pero el mensaje que tenemos es un mensaje que debe compartirse y con urgencia. Es un mensaje que el mundo necesita. Verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, el Dios de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos, dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Debemos reconocer, joven, de que hay un enemigo. Hay un enemigo que es Satanás, que él no quiere que nuestra familia, amigos, compañeros, que el mundo entero escuche el evangelio. Él va a hacer todo lo posible para cegar el entendimiento, para endurecer su corazón, para distraerlos, para posponer escuchar este mensaje. El Dios de este mundo, este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Él hace que nuestra familia no nos escuche, que nos rechace. Él hace que nuestros amigos nos vean mal cuando les hablamos de Dios. Pero no te preocupes, hay alguien más poderoso que Él, que es el Espíritu. Es Dios en realidad, el Espíritu Santo. Verso 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. No hablamos de nosotros, joven. A veces cometemos error cuando compartimos el evangelio, pero hablamos más de nosotros que Cristo. Hablamos más de cómo hemos vivido hasta ahora, qué es lo que hacemos en la iglesia, cómo servimos, cuántas veces hemos compartido, cuántas veces hemos leído la Biblia, pero a veces más cuando compartimos el evangelio a alguien, uno de los errores que cometemos es que más hablamos de nosotros. ¿Qué es lo que hacemos para Dios? Nos jactamos que estamos en la música, que somos parte del ministerio en la iglesia, ayudamos, servimos, pero más debemos hablar de Jesús, que es nuestro Señor. No hablamos de nosotros, sino a Cristo como Señor, dice, y a nosotros como siervos, como vuestros siervos por amor de Jesús. Nos presentamos como un siervo de Dios. Joven, la próxima vez que vayamos a compartir el evangelio a alguien, digamos, ¿sabes qué?
tengo un mensaje urgente para ti, que mi Señor me ha encomendado que yo te la haga llegar. Yo soy su siervo, pero el mensaje no es mío, es de Él. Yo solamente soy un mensajero, soy un siervo y soy un siervo vuestro, dice el Señor, por amor a Cristo, por amor de Jesús. Entonces, bueno, verso 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, esto nos recuerda a Génesis 1, cuando nuestro Señor estaba creando el universo, Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él habló y se hizo, y se cumplió. Dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Seguido, para iluminación del conocimiento y de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, aquí nos está dando como así como, bueno, Dios mandó que resplandeciese la luz en las tinieblas, así dice, es el que resplandeció Él en nuestros corazones. Y el propósito dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es en Cristo que uno vuelve la luz, que es a través del Evangelio que uno, estando en oscuridad, en pecado, en inmundicia, en suciedad, uno ve la luz y vive en la luz. En el libro de Primera de Juan nos muestra que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y sus hijos también son hijos de luz. Y nosotros que somos creyentes somos hijos de luz, porque hemos escuchado el Evangelio y Dios nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, dice el apóstol Pedro también. Entonces, nosotros que ya estamos en la luz, que somos hijos de luz, somos la luz del mundo, vayamos y alumbremos a este mundo que está en oscuridad. Por eso nuestro Señor nos exhorta y nos dice que, luego en el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El apóstol Pablo nos muestra de que lo especial no somos nosotros, es el mensaje que portamos. Tenemos este tesoro. ¿De qué tesoro está hablando? Está hablando del Evangelio, del mensaje que el mundo necesita. En vasos de barro. Los vasos de barro es nuestro cuerpo. ¿Sí? Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque nosotros nos podemos jactar, nos corrompemos, nos podemos volver orgullosos, pero no. El mensaje dice, este tesoro en vasos de barro. Por eso nosotros vamos a dar nuestra vida para servir a Cristo. Entonces, Dios nos ha concedido ese privilegio de ser sus embajadores, sus representantes de Dios aquí en la tierra. Tenemos este tesoro y somos portadores de este mensaje. Este tesoro, joven, es el Evangelio. Tenemos este tesoro. ¿Sabes qué? Este tesoro que es de bendición merece ser compartido. Por eso el verso 1 decía, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Joven, somos embajadores de Cristo. Vale la pena dar nuestra vida para servir a Dios compartiendo su palabra a alguien más, a nuestros amigos. ¿Qué importa si nos rechazan? ¿Qué importa si nos odian por la causa de Dios? ¿Qué importa si hablan mal de nosotros? ¿Qué importa si nos hacen daño? Si hasta físicamente podemos sufrir. Todo vale la pena, pero no desmayamos, no nos desanimamos, no nos echamos para atrás si alguien no quiere escuchar. No, oramos por esa persona y persistimos. Y en otro momento tal vez ya nos quedará escuchar. Joven, Jesús iba a donde estaba porque Él sabía de que había necesidad. Vayamos a las personas que conozcamos, joven, porque ellos tienen necesidad de escuchar el Evangelio. ¿Sí? Entonces, somos portadores de este tesoro, que es el Evangelio, para que la excelencia del poder sea de Dios, porque la gloria es a Él. ¿Sí? La gloria es a Él. El poder es de Él, la gloria es a Él. Nosotros somos sus siervos. Entonces, en primer lugar, repasemos, el mundo, todas las personas tienen una necesidad. En segundo lugar, nosotros o tú tienes el mensaje que el mundo necesita. Ve a donde están ellos y comparte el Evangelio. En tercer lugar, Dios nos manda a evangelizar al mundo. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, y está también este mismo pasaje en todos los evangelios, y en realidad es el último mandamiento de nuestro Señor.
Y este último mandamiento, que es la gran comisión, debe ser nuestra primera prioridad. Que alguien más sea salvo. Yo soy salvo y anhelo que alguien más conozca a Cristo. Entonces, libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Jerusalén, nuestra área local, la ciudad donde estamos, la familia que conocemos, nuestro contacto cercano. Judea, tal vez puede ser el distrito. Samaria, algo más extenso, y hasta lo último de la tierra. Dios nos manda literalmente a llevar su mensaje a todo el mundo, ¿sí? No solamente debemos quedarnos en Judea o en Jerusalén, no. Ser parte, es cierto, hablo a mi familia, hablo a mis amigos, pero también soy parte de misiones y apoyamos a través de nuestra iglesia a otros misioneros que están en otra parte del mundo. Hacemos todo a la vez. Yo hablo a mi círculo cercano, estoy en Jerusalén y Judea, pero también a través de misiones. Bueno, en nuestra iglesia apoyamos, somos fieles, hacemos que los misioneros tengan los recursos necesarios para que ellos prediquen la palabra, y somos también parte del ministerio de ellos. Joven, no sabes cómo Dios te puede usar, no sabes cómo Dios usa tu ofrenda, la intercesión en oración que oras por los misioneros. También Dios nos manda literalmente a ser sus embajadores a todo el mundo. Quisiera terminar con un pasaje, está en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 39 al 40. Esta es una de las historias, los milagros que nuestro Señor Jesús hizo con un endemoniado en realidad, un endemoniado gadareno, cómo sanó su vida, cómo cambió su vida, expulsó a los demonios que tenía. Pero bueno, el cambio era tan notorio en esta persona que Jesús hizo en él, que las personas no creían. Es más, le dijeron que Jesús se vaya de ese lugar, porque de alguna manera iba a hacer algo que a ellos no les gustaba. En realidad, cuando expulsó a los demonios, se fueron estos demonios a los cerdos, se suicidaron, para ellos era una pérdida, le dijeron que Jesús se vaya, pero no entendieron lo que Jesús acababa de hacer. Hizo en realidad un milagro, pero cambió su vida. Él fue a esta ciudad porque necesitaban el Evangelio. Pero en el versículo 39, en ese mismo contexto, vamos a ver cómo el gadareno tenía interés de seguir a Jesús. Pero la respuesta de nuestro Señor es negativa y al contrario le dice que vaya a su casa y comparta lo que él acaba de hacer, lo que Dios ha hecho con él, en su vida. Entonces, en el verso 38, vamos a partir del 38, Lucas 8, 38 dice: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Nuestro Señor Jesús, así como Él nos manda a que vayamos a nuestra casa, si estamos en la universidad, que compartamos a nuestros compañeros, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, lo que Él ha hecho con nosotros, las grandes cosas que ha hecho en nuestra vida. Joven, por un momento ponte a pensar y recuerda cómo era tu vida antes y ahora cómo es tu vida en Dios. ¿No es distinto? Sí, grandes cosas han sucedido. Dios ha permitido que veamos milagros en nuestra vida, en la vida de otros hermanos en Cristo, y tenemos un testimonio muy especial, muy impactante. En realidad es un milagro de cómo Dios nos rescató de las puertas del infierno y ahora somos salvos y tenemos una vida eterna y tenemos morada en el cielo. Y pronto nuestro Señor Jesús vendrá y nos llevará donde Él está. ¿Cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo? Conozco muchos jóvenes que tienen un testimonio muy, muy impactante, muy hermoso, cómo Dios cambió su vida de una vida desordenada, de dolor, de sangre, de sufrimiento, de vergüenza, de decepción. Pero en Dios, en Cristo es distinta ahora su vida. Hay orden, es distinto, hay deseo de servir a Dios, hay amor,
hay generosidad, hay misericordia. Es distinto. Dios ha hecho maravillas en nuestra vida, joven. ¿No lo ha hecho contigo? Estoy seguro que sí. Y que nuestro Señor Jesús nos dice que vayamos a nuestra casa y contemos cuán grandes cosas Él ha hecho con nosotros. Y luego en el verso 40 es muy interesante, dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Esta parte tal vez si has leído, cuando yo leí me sorprendí porque ¿cómo no lo noté antes? Dije, porque dice, cuando volvió Jesús, de esa ciudad se volvió a donde estaba, dice, le recibió la multitud, o sea, mucha gente le recibió con gozo. ¿Por qué? Todos le esperaban. ¿Sabes qué, joven? Hay una multitud que nos espera. Porque ellos tienen una necesidad, quieren. Hay muchas personas que tal vez están duros, no quieren escuchar a Dios, pero también hay mucha gente que sí está buscando y en realidad está buscando que alguien le lleve este mensaje. Están diciendo, Señor, no sé qué hacer para ser salvo. Tú sabes qué es lo que tiene que hacer una persona para que reciba la salvación, porque tú tienes el mensaje. Ve y llévale. Hay una multitud que nos espera, joven. Hay una multitud que nos va a recibir con gozo. Ve. Te animo, joven, a que esta mañana cojas un papel, ¿sí? Consigue un jabón, un papel, un lapicero, un lápiz, y quisiera que hagas una lista. Haz una lista de 100 personas. Pero hermano, es mucho. ¿Qué voy a hacer con 100 personas? Yo sé que tú conoces más personas y nadie puede decir, hermano, no conozco más de 100 personas. No, conocemos más de 1000 diría yo. Pero haz una lista de las 100 personas que más conozcas. Luego, ponte el reto de en los próximos 100 días hablarles del Evangelio. Tenemos una tarea de por lo menos vamos a hablar y compartir el Evangelio. Vamos a ir a donde están para hablarles de Cristo y vamos por lo menos a hablar una persona en un día. Y al cabo de estos 100 días, ve tu lista. Y yo estoy seguro que va a pasar de todo. Muchos te van a escuchar, muchos van a escuchar el Evangelio, van a recibir a Cristo, su vida va a cambiar, Dios te va a usar grandemente, pero no todos, muchos, es más, ni siquiera a la primera, no, ¿sabes qué? No me hables. Y se van a burlar de ti, muchos te van a escuchar, pero al final no van a querer tomar una decisión, solamente te van a escuchar tal vez por respeto, compromiso. Algunos se van a burlar de ti al final, algunos te van a rechazar, algunos te van a odiar después de eso, de hablarles del Evangelio, porque hablar del Evangelio hablamos de la mala vida que ellos tienen, porque ¿cómo les vamos a dar las buenas noticias del Evangelio sin antes hablar de las malas? Y las malas es que ellos están en pecado y bueno, van a ir una eternidad al infierno. Y muchos a esas personas les ofende, pero es la verdad de Dios. La palabra les ofende, no nosotros. Es el mensaje que llega a su corazón y los confronta. Pero no te preocupes. En Hechos 1:8 decía, recibiréis poder. Y en realidad el poder es de Dios. Es Él quien obra en el corazón del incrédulo. Usa la palabra, el mensaje que nosotros tenemos, y obra, le compartimos el mensaje y obra en el corazón del incrédulo. Bueno, si algunos no te van a escuchar cuando tú les compartas, no te preocupes, no los taches, una línea, no. Ora por esa persona. Pide a Dios, Señor, mira, tal persona no me quiso escuchar, pero Señor, yo te pido por él que tú le cambies, que Señor, tú permitas, no sé, que él pueda quebrantar su corazón y abrir su mente para que entienda el Evangelio. Y tal vez tú ora por esa persona y más adelante pasa el tiempo, 1 mes, 2, 3 meses, vuelve a compartir. Estoy seguro que tal vez no ha sido su momento o estaba pasando por unas cosas o estaba simplemente de cólera ese día, pero Dios va a obrar. Dios va a obrar en su corazón. Tal vez a lo mejor después sí te va a escuchar y te va a pedir disculpas tal vez, pero en realidad es lo que ellos necesitan. Entonces, joven, Dios nos manda a ir a donde ellos están. No tengamos excusa de decir, hermano, pero no sé, yo soy cristiano, yo sé que soy hijo de Dios, Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, pero hermano, no sé qué decir.
No sé qué versículos compartir, hermano. Yo sé que he entendido que debo llevar el Evangelio, tengo que ir a donde está, que no hay excusas, pero hermano, no estoy preparado, hermano. No sé. Es más, quiero compartirle un versículo que uno me recuerdo, tengo de memoria, pero no sé dónde está. Busco Lucas, o quiero ir a Romanos, pero me voy acá, busco en el Antiguo Testamento. No sé, hermano, al final en Apocalipsis, no sé, ni siquiera buscar en la Biblia. ¿Por qué será? Tal vez porque no estamos teniendo o tomando interés de memorizar los libros de la Biblia. Y no es tan difícil en realidad. Te pongo el reto también de que tú puedas memorizar todos los libros de la Biblia, los 66 libros, en menos de 20 segundos. Sí se puede. Muchas personas lo han hecho. Bueno, pero debe ser la meta para ti. Al inicio lo harás en 2 minutos, en 1 minuto y así te lo aprenderás todos. Igual, memoriza muchos versículos claves que te van a ayudar a compartir el Evangelio. Hay muchos versículos en Romanos, en Juan, en realidad en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, y memorízalos. Ve, haz una guía, y si tal vez en tu iglesia hay folletos evangelísticos, usa esos folletos y que eso te va a servir como una guía para hablar del Evangelio. No hay excusa, joven. No hay excusa, hermano, no sé qué decir. A veces uno tiene, tal vez, o cree de que debe saber muchas cosas, debe tener una preparación en el seminario, debe leer la Biblia entera para hablar de Dios. No, tú sabes que eres salvo, tú sabes que Cristo te salvó, Él vino al cielo a morir por ti, murió en tu lugar para perdonarte y darte vida eterna. Tú sabes eso y eso comparte. No necesitas compartir lo que no sabes. Lo que sabes, lo que Dios ha hecho en ti, eso comparte. Y a medida que crezcas y aprendas, irás compartiendo también a tu círculo de amigos, familia. Entonces, no debe haber excusas de que, hermano, no sé a quién más hablar, no estoy preparado, no me sé versículos, no me sé los libros de la Biblia. No, ponte el reto de aprenderte los libros, de memorizar versículos, de aprenderte un guión del Evangelio. Al inicio, todos iniciamos así, como nos aprendemos como un guión, pero después Dios nos usa y a la vez que mientras más compartamos, Dios nos va a usar más y vamos a ganar experiencia y soltarnos más. Entonces, Dios, una vez más en este versículo dice, verso 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. No olvides, joven, hay una multitud que nos espera, que nos quiere recibir con gozo, porque tenemos el mensaje que ellos necesitan. Entonces, repasemos para terminar. El mundo entero tiene una necesidad. Nosotros tenemos el mensaje que ellos necesitan. Y en tercer lugar, Dios nos manda a evangelizar al mundo. El mundo tiene muchas preguntas y dudas. Nosotros como cristianos tenemos las respuestas. Y Dios nos manda a llegar con su mensaje a estas personas y que su vida también cambie. Joven, espero que haya sido de bendición este taller. No olvides, 100 personas, 100 días. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.